Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo gorrito de Navidad. Es el gorrito que vamos a tejer para Papá Noel y Mamá Noel. Por eso lo he subido en un video aparte, ya que es el mismo para ambos. Y además porque puede servir para llavero, por ejemplo, lo pueden tejer como un lindo obsequio y fácil de tejer o como un adorno para el árbol también. Entonces, para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. La lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Por aquí les dejo la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer este gorrito. Es muy sencillo de hacer y muy rápido. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para comenzar con el gorro, vamos a empezar en rojo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. A partir de aquí vamos a empezar a darle forma a nuestro gorro. Entonces, esta es la cola que va a ir hacia un lado y aquí vamos a aplastar el tejido de esta forma. Aquí tenemos 18 puntos bajos y lo que vamos a hacer es atravesar 9 puntos bajos. Entonces tomamos un punto acá y el punto del frente y atravesamos punto bajo, un punto acá y un punto al frente y atravesamos, y así tienen que quedar 9 puntos bajos. Así es como queda la costura. Vamos a alisarla hacia arriba, a aplanarlo, a estirarla un poco de esta forma para que quede pareja. Así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer en ambas hebras de los puntos que acabamos de hacer. Entonces levantamos una cadena, giramos el tejido de esta forma y ahora en estas hebras delanteras
Vamos a hacer 9 puntos bajos por este lado. Giramos y ahora en las hebras que quedaron disponibles vamos a hacer también 9 puntos bajos. Así, de esta forma tenemos 18 puntos bajos. Esta sería entonces la vuelta número 19 de 18 puntos bajos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en hileras para darle altura al tejido. Entonces aquí vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 9 puntos bajos. Así, levantamos una cadena, giramos el tejido. Aquí ya hicimos la primera hilera de 9 puntos bajos y ahora vamos a hacer 5 hileras más de 9 puntos bajos, siempre levantando cadena antes de girar. Así se ve esta pieza hasta el momento. Y ahora, como no contamos estas hileras como vuelta, vamos para la vuelta 20 y hacemos lo siguiente. Vamos a empezar bajando por este lateral haciendo 6 puntos bajos que fueron de las 6 hileras que acabamos de subir. Bajamos por aquí con 6 puntos bajos. A continuación hacemos los 9 puntos bajos de esta parte de acá que habíamos dejado suelta. Luego continuamos con los 6 puntos bajos por este otro lateral y terminamos haciendo 9 puntos bajos por la parte de arriba. Esta sería la vuelta número 20 y nos quedarían al final un total de 30 puntos bajos. Así queda. Aquí ya empieza a tomar forma el gorro. Esta va a ser la parte que aumentaremos y esta será la parte que doblaremos del gorro al final y aquí pondremos la parte blanca, la punta blanca. Lo que logramos con esta forma de hacer el gorro es que al ubicarlo, al doblarlo, no quede arrugado, no se deforme, sino que quede bien formado, que se vea más bonito, más prolijo. Entonces así vamos y ahora en la vuelta número 21 vamos a continuar tejiendo normalmente y lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 22 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos.
Así vamos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer 23 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 50 puntos bajos, y con el último punto cambiamos al color blanco. Ahora en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar hacer un efecto intercalado en el gorro. Entonces vamos a empezar tejiendo en flow, aquí en la hebra delantera, un punto bajo. A continuación, en la hebra trasera, es decir, en blow, hacemos un punto deslizado. Nuevamente, en el siguiente punto en flow, hacemos un punto bajo. Y en el siguiente punto en blow, punto deslizado. Y así vamos intercambiando hebras y puntos toda la vuelta. Así. Y ahora, en la última vuelta, si tomamos las 2 hebras disponibles y vamos a empezar haciendo un punto alto, a continuación hacemos 2 cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Así. En el siguiente punto nuevamente hacemos un punto alto, 2 cadenas y punto deslizado en el siguiente punto. Y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar. Así es como se ve este borde del gorro. Se ve muy bonito, vean cómo se ve de bien este gorrito, bien formado. Y ahora vamos a hacer la bolita. Para eso en hilo blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones.
En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser esto al gorro. Y vamos a rellenar esta bolita un poco. Así es como queda. Le damos bien la forma. Y ahora vamos a coserla aquí a la punta. En esta posición vamos a coser. Y así es como queda este gorrito ya listo. Miren qué bonito que queda. Ustedes pueden poner un poco de silicona en la parte de la cola del gorro para que se quede en su posición, para que no se mueva. También le pueden dar una puntada. Y listo, eso sería todo. Ya quedó listo para ubicarlo en la cabeza de nuestros papá y mamá Noel. También pueden agregar en este punto la argolla para llavero o usarlo como prefieran. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo tejan. Recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, también si los dejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.